Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe en esta cintura de la semana. Hoy es miércoles 6 de junio, el primer miércoles del sexto mes del año. Hoy vamos a hablar de la trayectoria, vamos a hablar de los planes, vamos a hablar del gran trabajo que tiene por delante el candidato presidencial por el FMLN, Hugo Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, María Teresa, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Es un gusto compartir con ustedes. Bueno, para empezar esta conversación, queremos presentar a continuación una semblanza de Hugo Martínez. Hugo Martínez es originario del cantón Boquín, municipio de Polorós, en el departamento de La Unión. Hijo de dos maestros normalistas que le enseñaron el valor del trabajo y formaron en él una conciencia social. Recibió toda su educación básica, secundaria y universitaria en el sistema público del país. Fue dirigente de la Asociación General de Estudiantes de la Universidad de El Salvador y el primer coordinador nacional de la juventud del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Motivado por su amor al campo, se graduó de la Universidad de El Salvador como ingeniero agrónomo y además, por sus altas calificaciones, recibió becas para seguirse preparando académicamente en otras áreas con maestrías recibidas tanto en el país como en Centroamérica y Europa. En la Asamblea Legislativa fue diputado, formó parte de la primera fracción del FMLN en su historia como partido político en 1994 y años después fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, entre otras funciones. Ha sido canciller de la República en 2 gobiernos del FMLN, responsabilidad desde donde ha representado a El Salvador, luchando por las y los compatriotas en el exterior, además de haber logrado cooperación internacional para programas sociales en beneficio de la población. Ha recibido alrededor de 10 condecoraciones de naciones de América, Asia y Europa. Bueno, hemos querido presentar parte de la trayectoria del candidato del FMLN y quisiéramos saber cómo asume Hugo Martínez esta candidatura. Ya son 10 días los que han pasado, ha habido una campaña muy apretada de un mes, pero ¿cuál es el ánimo? ¿Cómo lo asume? Lo asumo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha energía, de ver esa esperanza, en primer lugar de la militancia del partido, pero también de muchos sectores de la población en esa posibilidad de la candidatura presidencial que ahora ya es una realidad y también hacia la victoria que buscamos en las elecciones presidenciales del 2019. Como tú mencionabas, fue una campaña interna muy intensa, fue un mes, pero de verdad que aprovechamos casi hasta el último minuto de esa campaña interna. Y los resultados reflejan que ha habido mucho entusiasmo dentro de la militancia. Hemos tenido una participación récord de más del 70% de nuestros afiliados que fueron a votar, en comparación con promedios del 50% que se habían tenido y en comparación con otro partido que tuvo alrededor del 30% de su padrón electoral. Y eso pues nos refleja que ha habido un entusiasmo, pero además que dentro de ese 70% de nuestros afiliados al padrón y afiliadas que fueron a votar, la mayoría le dio el respaldo a Hugo Martínez. También el 70% de las personas que asistieron a votar dieron ese respaldo, lo que significa más del 50% del padrón total de los afiliados que fueron a votar y no fueron a votar, y que precisamente el mismo 27 por la noche decidimos cerrar filas como partido y ya dejar atrás la página del proceso electoral interno y actuar como uno solo, como un solo puño. El mismo candidato Gerson Martínez me llamó antes de la proclamación por parte de la Comisión Electoral para decirme que reconocía los resultados, que me felicitaba y que estaba a la disposición para trabajar conmigo. Un gesto muy maduro entre compañeros, como lo habíamos previsto. De igual manera, si hubiera correspondido a Gerson la mayoría de los votos, yo hubiera sido el primero en llamarle para felicitarlo. Entonces, esto no solo es un proceso, diría yo, inédito, sino que también es un proceso ejemplar y que le devuelve la esperanza a muchos miembros del partido, a la militancia del partido, pero a la población en general.
Claro, siempre dijimos que eso solo era el primer paso, un paso importante pero modesto dentro de lo que nos espera en la campaña electoral nacional y para la cual pues ya estoy preparado, para la cual, como anunciamos, he iniciado desde el día de ayer esa gran movilización nacional para trabajar con los sectores. Ayer mismo me reuní con dirigentes de Andes 21 de junio, mañana me reuniré con dirigentes del Sindicato del Seguro Social, tendré una actividad en Panchimalco y luego el fin de semana ya me despliego en el territorio. El día viernes voy a Morazán, estaré en San Miguel también y así sucesivamente iré cubriendo el territorio nacional, pero no solo el territorio, sino también los sectores, como parte de esa gran movilización para escuchar ahora ya no solo a nuestra militancia, sino que a la población en general, escuchar cuáles son sus expectativas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas. Y como he dicho, habrá problemas que en realidad no requieren que se pasen las elecciones, que yo llegue al gobierno. Hay problemas que se pueden resolver en una alianza con los gobiernos municipales, con el gobierno nacional, con las ONGs, con los cooperantes, etcétera, porque no se trata de los grandes problemas de la macroeconomía, de la geopolítica, etcétera, sino que se trata de los problemas del día a día de nuestra gente, que por A o B razones no habían sido resueltos, pero que es el momento, en ese mismo proceso de movilización, de ir resolviendo esos problemas que enfrenta nuestra población y que son problemas que si tú los resuelves, hacen un cambio, hacen una diferencia en la vida de nuestra población, sobre todo de aquellos compatriotas de más escasos recursos, con más dificultades económicas y que un asunto que a los ojos de la gran problemática nacional puede parecer pequeño, pero que si lo resolvemos, eso hace una diferencia en las vidas de las personas. El pasado martes 29 de mayo, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, aceptó su renuncia ya como ministro de Relaciones Exteriores, obviamente para enfocar el trabajo en esta campaña presidencial 2019, que en realidad, como usted ya decía, esta movilización nacional pues va a requerir de tiempo, de esfuerzo, de energía. ¿Cómo se cierra esta etapa de servidor público de Hugo Martínez para iniciar esta preparación rumbo a las elecciones? Pues yo la cierro con sentimientos encontrados. La verdad que el trabajo en la Cancillería es un trabajo que yo apreciaba mucho y sigo apreciando mucho. Me identifiqué mucho con el rol como ministro de Exteriores, tratando de representar de la mejor manera los intereses del país, pero estoy claro que hay que iniciar una nueva etapa, una etapa en la cual, por cierto, confiando en Dios y confiando en el apoyo de la población, voy a llegar a la presidencia y entonces voy a tener aún más posibilidades de decisión para apoyar no solo a nuestros compatriotas aquí en el territorio nacional, sino también a nuestros compatriotas en el exterior, que ha sido uno de los puntos centrales de nuestra política exterior desde que asumí en el 2009. Entonces, he tenido esos sentimientos encontrados, he querido unos días más, unos minutos más para cerrar algunas cosas, pero ya no era posible. En realidad yo tenía hasta el 31 de mayo, pero consideré que era importante que una vez electo como candidato le pusiera la renuncia al señor presidente, a quien le guardo mucho respeto, mucho agradecimiento y me he sentido orgulloso de que él me llamara a formar parte de su equipo de trabajo. Recordemos que yo ya estaba en una instancia internacional en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana y con mucho gusto regresé a servir al país como canciller. Siento que hicimos muchas cosas en ambos periodos, pero fundamentalmente en este último periodo, cifras récord de cooperación, más de 1.400 millones de dólares. Tuvimos que enfrentar una coyuntura difícil para nuestros compatriotas en Estados Unidos y aún en medio de esa dificultad logramos salir adelante, logramos una prórroga en el tiempo máximo que se puede otorgar. A otros países o les suspendieron de inmediato o no les otorgaron tanto tiempo y ahora logramos sensibilizar también al Congreso de Estados Unidos y hay 5 proyectos de ley para resolver de tajo, para resolver de raíz
la situación migratoria de nuestros compatriotas amparados en el TPS. Entonces, me siento satisfecho. Quiero decir que evidentemente siempre me quedaron cosas en el tintero, siempre quise hacer más, pero quiero decir también que puse mi mayor energía, mi mayor capacidad y mayor entusiasmo para desempeñar esa tarea, así como estoy poniendo mi mayor energía, mi mayor capacidad, mi mayor entusiasmo para entrar en esta nueva fase que ya es una fase de destinos nacionales y no de destinos nacionales a nivel ministerial, sino evidentemente en el primer nivel del Ejecutivo, que es la Presidencia de la República. Se dice fácil, pero hay gente que nunca ha estado en un cargo público, no ha sido funcionario, no ha pasado por la Asamblea Legislativa y que a lo mejor solo ha estado en la empresa privada. Pero el manejo de un país, cuando veíamos en la semblanza, ya estuvo en el primer órgano del Estado, en la Asamblea Legislativa, ya estuvo en la Universidad de El Salvador como dirigente estudiantil, como funcionario público, bueno, en el Sistema de Integración Centroamericano, al frente de ese sistema que es regional, de canciller que dirige un país. ¿Cómo esta función pública le permitirá a usted un mejor desempeño para dirigir los destinos de El Salvador? Bueno, yo pienso que he pasado las diferentes etapas que en su formación y en su práctica debe tener un funcionario, un servidor público que aspira a estar al mayor nivel del país. Y considero que he tenido el privilegio de contar con una preparación académica de primer nivel, tanto aquí en el país como en Costa Rica, en Francia, en otros países como España, como Suecia, como Estados Unidos mismo. Y eso me ha dado un bagaje de conocimientos, un bagaje cultural que me permite tener una aproximación mucho más global de los procesos, pero al mismo tiempo no solo ha sido la formación teórica, ha sido una práctica constante de la organización social desde mis años más tempranos, desde mis años de verdadera los juventud. Años mozos. Ajá. De mis años de verdadera juventud, de edad, porque ahora tenemos juventud, pero de espíritu, juventud, de entusiasmo, etcétera. Y toda esa práctica, esa organización, ese estar con la gente, ese de vivir con la gente. Y recuerdo, por ejemplo, en mis tiempos de dirigente estudiantil, tener aquella visión no solamente de las reivindicaciones mínimas de los estudiantes, porque uno podía quedarse en la serialidad, en el día a día de la reivindicación estudiantil, pero estábamos viviendo momentos nacionales muy complejos y era necesario que los estudiantes también nos volcáramos a tratar de cambiar esta realidad en el país. Y gracias a Dios, con el esfuerzo de muchos, algunos que ya no están físicamente con nosotros y que siempre tendrán mi respeto y mi recuerdo y siempre los tendré presente, gracias a todo ese esfuerzo logramos cambiar la realidad del país y colocamos al país en otra perspectiva. Pero ahora es necesario un esfuerzo adicional para dar un salto de calidad en nuestro país, para trascender de lo que se ha venido haciendo. Muchas cosas se han venido haciendo bien, se han venido realizando una serie de programas, una serie de proyectos que han planteado la situación del país y la situación de los sectores más vulnerables en una perspectiva diferente, pero es necesario aún dar un salto de calidad mayor y ese salto de calidad creo que lo podemos dar con el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y en un tercer gobierno del FMLN. Tenemos saludos que quiero leer, estamos transmitiendo en Facebook Live. Tenemos a Hugo Gómez, saludos, Nilson Hernández, no vamos a leerlo, Juan José Carolín Morales, Elena, bueno, todas las mujeres ponen ojitos de corazones, ¿verdad? No ponen nada. Omar Reyes León, Gilberto Noé Corea, desde Oriente, Hugo Presidente, Ana Yancy, vamos Hugo, Milton Guerrero Martínez será recordado como el presidente de El Salvador, Doris Ramos, adelante Hugo, estamos con Hugo en la lucha, Teresa Tobar, Gilma Pérez, Hugo Martínez, presidente 2019-2024, Juan Leiva, vamos Hugo, nuestro futuro presidente, y son otro montón que en otro momento leeré. En su mensaje como candidato a la presidencia, usted decía que es momento de ver hacia adelante, vienen obviamente las elecciones del próximo febrero de 2019,
¿Cómo está visualizando el FMLN este escenario político en esta carrera presidencial? ¿Cómo proyecta el frente una contienda que ya estamos a menos de 9 meses? Sí. ¿Cómo lo está viendo el partido, el escenario? Bueno, es un escenario complejo, pero como he dicho, en esos procesos de asambleas departamentales, el FMLN ha demostrado que con su esfuerzo, con su sacrificio, puede volver posible hasta lo que parece imposible. Y ahora no es que parezca imposible, es simple y sencillamente que es un escenario complejo. El FMLN ha estado en escenarios mucho más complejos y en disyuntivas mucho más complicadas que el escenario actual, pero precisamente por la complejidad que tiene el escenario es que no debemos perder ya ningún minuto y debemos trabajar, debemos rectificar, debemos reconocer que evidentemente, como en toda obra humana, se pueden cometer errores y como se dice, cometer errores es de humanos, rectificar es de sabios, se dice, rectificar, decimos nosotros, es de revolucionarios también. Y entonces no solamente se trata de reconocer esos errores, de pedir perdón por esos errores, sino de inmediatamente hacer las rectificaciones del caso. Y una rectificación muy importante es ese vínculo con la gente, que la gente nos ha estado reclamando. No es que no haya habido comunicación, no es que no haya habido vínculo, pero la gente nos está diciendo, miren, no es suficiente, los queremos aquí entre nosotros, sufriendo los problemas con nosotros, viviendo los problemas con nosotros y resolviendo los problemas con nosotros. Y que esas barreras artificiales que se van creando, que por cierto no siempre son voluntad del funcionario de mayor nivel en un ministerio, sino que a veces consciente o inconscientemente algunos elementos alrededor van creando esas barreras se tienen que ir superando y recordar que somos funcionarios del pueblo, que venimos del pueblo, que venimos de las comunidades y de los sectores más humildes y venimos de luchar organizadamente con ellos y que por lo tanto debemos regresar a esos orígenes. Todos y cada uno de nosotros debemos de hacer una revisión, un recuento al final del día, al final de la gestión que hemos realizado y hacer esos ajustes necesarios muy rápidamente. Ajustes en el campo de los subsidios, en el campo de los servicios públicos, en el campo del empleo, etcétera, que nos permitan devolver no solo esa esperanza a la población, sino también los resultados concretos que la población está esperando y que precisamente los ha esbozado en 3 preocupaciones fundamentales. Una preocupación sobre la seguridad, una preocupación sobre el empleo y el crecimiento económico y una preocupación sobre el futuro de los programas sociales. Claro, esa preocupación sobre el futuro de los programas sociales, fíjate qué interesante, surge después de los gobiernos del FMLN, porque antes de los gobiernos del FMLN eran impensables estos programas sociales que ahora han traído beneficios a mucha población y que han hecho la diferencia, por ejemplo, entre si un niño o una niña puede ir a estudiar o no puede ir a estudiar, por ejemplo, entre la desnutrición crónica y la nutrición que se está dando a los niños y las niñas con la alimentación escolar, una diferencia entre una persona que sabe leer y una persona que no sabe leer, y cómo hemos ido sacando de las sombras, de la oscuridad, perdón, a muchas personas que no sabían leer ni escribir. Entonces, lo que sucede es que para muchos de nosotros que crecimos en un ambiente, yo tuve la dicha de tener 2 padres maestros normalistas, ya a los 4 años podía leer, entonces para muchos de nosotros se da por descontado. Pero yo les pongo el ejemplo a todos aquellos que saben leer y escribir, que intenten leer un rótulo en chino, en mandarín, si no saben nada de ese idioma, y van a sentir lo que siente una persona que no sabe leer nuestro idioma y no sabe escribir nuestro idioma, y sacar a miles de personas de esa oscuridad ha sido también una gran hazaña que no se reconoce lo suficiente, precisamente porque los que saben leer y escribir eso lo dan por descontado, pero no saben todas las dificultades que atraviesa una persona que no sabe leer y escribir. Entonces de eso estamos hablando cuando la gente nos dice, mira, estoy preocupado por el futuro de los programas sociales en este país. Hay bastantes comentarios, voy a leer otro par. Heriberto Corbera
Hugo es un buen candidato, excelente. También se necesita cambios en el partido. Carlos Francisco Rosales García también manda saludos. Miguel Hernández necesita desde ya un cambio extremo, dice Miguel. La dirigencia debe irse y poner al partido a disposición de Martínez. Manuel Eduardo, Hugo, aún hay cambios que hacer. Cris Bacha, bueno, no lo vamos a leer. Tito, adelante Hugo, con otras victorias del frente. Hugo Quintanilla, Pati Villalta, vamos con todo, José Quintanilla, etcétera. Bueno, se está moviendo bastante las redes sociales. Vamos a ir al primer corte. Al volver queremos hablar sobre las alianzas que tendría que estar haciendo el FMLN de cara a las elecciones del próximo febrero de 2019. Ya regresamos. En los comentarios podemos ver un espíritu de ánimo, como decía Hugo al inicio, de cómo ha revitalizado, sobre todo en la juventud, en las mujeres, este pequeño mes, digamos, de contienda electoral interna. Y yo me he encontrado incluso gente, pues la gente que corta cabello, que vende algunos productos que se les llaman propietarios por cuenta propia, que decían que ellos iban a votar por otro partido, pero no ganó el candidato que querían, entonces dicen, ahora vamos a votar por el frente, pero si va Hugo. O sea que también ya hay una elección a priori, lo cual también es sumar fuerzas. Y sabemos que en unas elecciones siempre hay que hacer alianzas. ¿Cuáles son estas alianzas estratégicas de cara al 2019 que el FMLN está pensando? Para mí hay una alianza fundamental y tiene que ver otra vez con que el FMLN vuelva a sus orígenes, que es la alianza con los sectores históricos, de los cuales el FMLN incluso surgió antes del conflicto armado. Los maestros, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, los jóvenes, las comunidades cristianas, etc. Entonces se debe recuperar esa alianza estratégica. Y yo he hablado mucho con los movimientos sociales, con los sindicatos, y lo que me dicen es, mira, nosotros queremos un vínculo más fuerte y queremos una relación diferente. No se trata de tener a una persona que de vez en cuando se reúne con nosotros. Se trata de un diálogo horizontal, permanente, de las dirigencias de nuestros movimientos con las dirigencias del FMLN y poner en perspectiva, fíjate qué interesante, no solamente nuestros problemas, nuestras preocupaciones como gremio, sino poner en perspectiva las preocupaciones y los problemas nacionales. O sea que hay una voluntad de trascender, vamos a decir así, espero que no se malentienda la palabra, el gremialismo y hablar de los problemas nacionales, y hay esa disposición. Entonces, para mí, la primera alianza y fundamental es la alianza estratégica con los sectores sociales. Por supuesto que después de eso se puede y se tiene que hablar de una alianza mucho más amplia, que yo he puesto el planteamiento general, pero he dicho también que es fundamental que se consulte con la militancia, que se consulte con las bases del partido, hasta dónde llegan esas alianzas, con quién deben ser esas alianzas, cuándo y cómo deben ser esas alianzas, porque como todo candidato y como todo partido yo aspiro a que ganemos en la primera vuelta, pero también hay que trabajar un escenario de segunda vuelta en el cual es importante determinar qué alianzas vamos a hacer en una apuesta a primera vuelta, qué alianzas vamos a hacer en una apuesta a segunda vuelta, y todos esos factores son factores que se deben escuchar a la militancia. Y precisamente este fin de semana se van a tener ya algunas asambleas departamentales para escuchar a la militancia que ponga sobre la mesa criterios respecto a las alianzas,
pero que ponga sobre la mesa también criterios sobre la fórmula presidencial, es decir, quién va a acompañar a Hugo Martínez. Eso nos están preguntando. En la campaña. ¿Cuál será su compañera o compañero de fórmula de Hugo Martínez? Pues será la persona que determinen las bases del partido en esa consulta, que después será ratificada en la Convención Nacional del partido, porque hay que respetar pues los procedimientos, las estructuras que el estatuto establece, pero para mí es fundamental escuchar cómo está viendo la militancia del partido el tema de la candidatura a la vicepresidencia. Ya algunas luces tuvimos en los encuentros departamentales, alguna gente nos decía tiene que ser una mujer, otra gente nos decía quien quede en segundo lugar debe ir como vicepresidente, etcétera, etcétera, pero vamos ya a una consulta más directa sobre ese tema que empieza el fin de semana, y también la consulta sobre las alianzas y luego la consulta sobre la construcción del programa, que para mí la construcción del programa mismo es la otra gran movilización que debemos realizar. No estoy pensando en la construcción de un programa entre cuatro paredes, estoy pensando en la construcción de un programa que movilice y que active a la población, no solo por las vías tradicionales de consulta, como es ir a reunirse con diferentes sectores de la población, sino utilizar mucho las vías electrónicas, hacer Facebook Live, hacer una serie de consultas, incluso no solo con nuestra población aquí en el territorio nacional, sino también con nuestros compatriotas en el exterior. Recordemos que tenemos a 1/3 de nuestra población en diferentes partes del mundo. Y además están ya escribiendo desde Carolina del Norte, también están escribiendo desde Maryland. Walter Maldonado, Hugo, estamos listos en Maryland para trabajar. Dinora Rodríguez, sí se puede, vamos con todo, pero hay adhesiones a trabajar en el exterior. Y además, no solo estoy hablando de una consulta para la construcción del programa, estoy hablando de que nuestros compatriotas deben ser tomados en cuenta no solo en las decisiones, sino también como protagonistas de esas decisiones. Yo estoy pensando integrar un gabinete en el cual ya dijimos que la mitad van a ser mujeres y la mitad hombres, pero mujeres y hombres talentosos que están aquí dentro del país, pero otros que están fuera del país. Yo estoy pensando convocar a los mejores talentos que muchas veces están trabajando en una empresa, en una corporación, en otro país, o incluso yo me he encontrado salvadoreños que están trabajando con gobiernos de otros países, que es importante que vengan a aportar al desarrollo de nuestro país. Quiero imprimirle una alta dosis de juventud a ese nuevo gabinete, rostros nuevos, pero gente también muy capacitada, muy preparada. Lo hay aquí en el país y también compatriotas que están fuera del país, por supuesto siempre tomando en cuenta las experiencias, lo acumulado por otras personas, pero con una apuesta muy grande por dos poblaciones fundamentales en ese gabinete. Las mujeres, que ya dijimos que van a ser el 50% del gabinete, y la juventud, que considero que nos va a dar esa energía, ese entusiasmo, pero también ese pensamiento fresco, esa innovación que se requiere en algunas áreas del gobierno para salir adelante y dar ese salto de calidad en nuestro país. Dinora Rodríguez, sí se puede, vamos con todo. Delmi Rivas, saludos desde Santa Elena, Usulután. Futuro presidente, Fran Valencia, el próximo presidente. Tenemos también desde Houston, Real Boquiñeno, estamos listos para trabajar desde Houston. Y Rosedit Chinchilla, desde Aguachapán, Cantón El Barro. Hay que darle con todo, juventud capacitada para darle, o sea, hay mucha adhesión. Siempre me ha gustado el gentilicio de Santa Elena. Hay dos, ¿verdad? El formal, que es helénicos, y el popular, que les dicen los tabudos, ¿no? ¿Por qué? No sé, no tengo idea, pero siempre me ha llamado la atención ese contraste entre los dos, de alguna manera, gentilicios que se le asignan. Pienso que helénicos, pues, es el gentilicio fuerte, mucho más formal. Los dos gobiernos del FMLN, tanto de Mauricio Funes como del presidente Salvador Sánchez Serén, han tenido siempre valladares, sobre todo con este tema, pues, de los préstamos, del tema fiscal. ¿De qué manera cuando se habla, usted habla de tres aspectos en un tercer gobierno del FMLN, que es
perfeccionar los programas sociales, profundizarlos, el crecimiento y despegue económico y el tema de la seguridad, que eso pues se mantiene. ¿De qué manera estos sectores que han de alguna manera retrancado, que no han facilitado que esto se profundice, se podrá trabajar con ellos? ¿Cuál es esa propuesta, digamos, de nación, de que se adhieran, de que vengan? ¿De qué manera Hugo Martínez va a poder trabajar con estos? Bueno, hay dos aspectos que quisiera plantear. Número uno es que mi enfoque de esas tres preocupaciones fundamentales es un enfoque de convertirlas en oportunidades, y por eso he hablado del triángulo virtuoso, donde se complementan la generación de empleo y el crecimiento económico, el desarrollo social y la seguridad. El problema que tuvimos durante los gobiernos de Arena es que siempre su apuesta fue unilateral por el crecimiento económico. Creo que recordarás que decían, vamos a crecer y después va a haber un rebalse que va a beneficiar a todos, etcétera. Eso nunca llegó, y esa es la prueba de que ese modelo enfocado solo en el crecimiento económico no funciona. Yo me siento orgulloso de ser de un gobierno, de haber sido de un gobierno que tiene un enfoque social, pero estoy claro que tampoco puede ser un enfoque unilateral. Por eso le apuesto a una combinación de los programas sociales, pero al mismo tiempo de la generación de empleo y el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la generación de empleo y el crecimiento económico nos va a dar los recursos para financiar los programas sociales. Y así vamos a sortear ese bloqueo que a veces se establece en la Asamblea Legislativa cuando el financiamiento de los programas sociales viene de préstamos. Pero si tenemos más empleo, más crecimiento económico, por lo tanto más recaudación fiscal, esos recursos se pueden invertir en los programas sociales y potenciarse mutuamente. Por ejemplo, yo he puesto el caso de las becas que se otorgaron a jóvenes para estudiar mecánica de aviación y que ahora están trabajando en la empresa de mantenimiento de aviones en el aeropuerto Monseñor Romero. Pero eso es solo un caso. Yo he puesto el planteamiento de los polos de desarrollo departamental, donde vamos a preparar jóvenes en tecnología agrícola para apoyar a nuestros agricultores a agregarle valor a sus productos, porque el problema que tienen es que sus productos valen casi nada y los insumos para producirlos son carísimos. Entonces, estos técnicos van a potenciar el valor de los productos agrícolas con tres enfoques: un enfoque para la conservación, un enfoque para el almacenamiento y un enfoque para el empaque de los alimentos que les agregue valor. A estos jóvenes se les va a dar una beca para prepararse en nivel técnico, pero ya van a salir con un empleo como técnicos en agroindustria que van a apoyar el desarrollo local en esos polos específicos en cada departamento. En algunos será sobre agroindustria, en otros sobre turismo rural, o también sobre el tema artesanal o sobre emprendedurismo, etcétera. Entonces ahí vamos complementando una inversión en lo social que ayuda al crecimiento económico y de ayuda a la dinámica económica a nivel territorial. Siempre he venido planteando que debemos de ver a El Salvador con un pensamiento desde lo global, pero actuando en lo local. No solo basta con decir vamos a hacer tales o cuales políticas macroeconómicas, hay que hacer cosas en el territorio, porque fíjate que la ventaja de hacer las cosas en el territorio, número uno, le generas empleo a esos jóvenes que pueden ser presa del crimen organizado si no tienen una oportunidad. Ellos se encuentran a veces con dos caminos: el crimen organizado que les ofrece dinero fácil o que los chantajea, y por otro lado falta de oportunidades. Entonces estos jóvenes o son presas del crimen organizado o tienen que emigrar hacia los centros urbanos, y en los centros urbanos la vienen a pasar muy mal, por cierto, o hacia otro país. Entonces nosotros queremos que la migración ya deje de ser una obligación y se convierta en una opción, únicamente en una opción. Y ese programa entonces de generación de empleo también se complementa con el enfoque de seguridad, que es un enfoque donde planteamos que debemos ser duros contra los grupos criminales, pero también duros contra las causas estructurales de exclusión que propician que los grupos criminales recluten a estos jóvenes que se sienten sin oportunidades. Entonces ahí tenemos una complementariedad de los tres aspectos que vamos a buscar que esa misma complementariedad lo financie. Sin embargo, siempre he dicho que tengo la mano extendida para dialogar con todos los sectores
para sacar adelante este país, porque hay problemas que tiene este país que no los puede resolver ni el FMLN en solitario, ni el gobierno del FMLN en solitario, sino que se tiene que resolver con el concurso de todos los sectores. Ahora, dentro de ese diálogo y dentro del esquema de decisiones que hay, es fundamental el bloque social, es fundamental el poder que pueden tener los movimientos sociales, y ya lo han demostrado. Y si los movimientos sociales se proponen algo, lo logran. Por ejemplo, el caso de la ley para la prohibición de la minería en nuestro país. Eso fue un logro de los movimientos sociales. Había diputados que no querían aprobar esa ley y al final la terminaron aprobando porque los movimientos sociales hicieron un trabajo de convencimiento, de lobby, de presión, como le quieras llamar, para que estos diputados y diputadas aprobaran esa ley. Pues de la misma manera, creo yo que si los movimientos sociales se organizan y dicen, miren señores, queremos que se apruebe la construcción del nuevo Hospital Rosales, pues los diputados y diputadas tienen que atender ese clamor de los movimientos sociales organizados y saben que también a la vuelta de una elección pueden pasarle factura por las decisiones que están tomando. De la misma manera, si los movimientos sociales se proponen para que de una vez y por todas se apruebe una ley de protección del agua en nuestro país, de nuestros recursos hídricos en nuestro país, pues lo van a lograr y no permitir... Ahora hay preocupación por lo que ocurrió ayer en la Asamblea. Exactamente, y no permitir esa tendencia de un sector de la Asamblea Legislativa que ya sabemos que son los mismos de siempre, que como no lograron privatizar todo en 20 años, ahora van a la carga para privatizar los últimos resquicios de beneficios públicos como el agua, que se seguía conservando en nuestro país como un beneficio en general para la población. Entonces, para mí una clave fundamental en este esquema es la organización social. Y no estoy hablando de confrontación, estoy hablando de que las comunidades organizadas, que los movimientos sociales organizados, así como enviaron un mensaje en las elecciones del 4 de marzo a todos los partidos políticos, y yo tomo la parte del FMLN, pues pueden enviar un mensaje sobre estos grandes temas de interés nacional en los cuales los diputados que representan por ese proceso de los sistemas políticos de nuestro país al pueblo no pueden traicionar esa voluntad del pueblo de tener, por ejemplo, acceso al agua potable sin que ésta sea privatizada, o de la voluntad del pueblo de tener un Hospital Rosales de primer nivel. Me refiero no a la clasificación del sistema de salud, sino que sea uno de los mejores hospitales de la región centroamericana, que sea moderno. Yo he visitado hospitales en otros países, por ejemplo, cuando estuve en Qatar, y me quedé sorprendido del equipo, de lo moderno, de la calidad y la calidez con que se atiende en ese hospital, y eso es lo que queremos con la construcción del nuevo Hospital Rosales. Entonces creo que todos debemos cerrar filas, todos debemos unirnos para garantizar que se construya el nuevo Hospital Rosales y para garantizar que uno de los pocos recursos a los que tenemos acceso no sea privatizado. Ya es suficiente con todo lo que se privatizó en 20 años y no podemos permitir que se siga privatizando un recurso tan valioso como es el agua. Si privatizan el agua, ¿qué sigue? ¿Van a privatizar el aire también y nos van a vender tubos de oxígeno? Sí. ¿O cómo es la cosa, ¿no? Sí, no. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a esto. La importancia del bloque social, de estar con las masas, con la gente. Exacto, y de esa alianza histórica que el FMLN siempre tuvo y que debe fortalecer con los movimientos sociales. Claro que sí. Por aquí nos están escribiendo para explicarnos lo que son tabudos, que es lo que dicen de Oriente, ¿verdad? De Santa Elena. De Santa Elena. Dice que tabas son las rodillas de la res. Y los tabudos dice que hacían dados de las tabas y jugaban con ellos los que se conocen como chivos, daditos chiquitos, de las tabas de la res, un hueso de res, por eso le decían tabudos. Rodolfo Peñate nos manda esta aclaración. Bueno, con esto nos vamos al corte y al volver queremos recordarle a la audiencia que tienen hasta el 15 de julio para cambiar domicilio para las votaciones del próximo año. Hay gente que trabaja en San Salvador y que tiene su domicilio en Morazán y así no va a poder votar.
Entonces vamos a recordarlo otra vez en el próximo bloque. Ya venimos. Bueno, lo bonito de las redes sociales es que ahí hay controversia, ¿verdad? Entre que están por unos, por otros candidatos, etc. Bueno, se avecina la campaña electoral para las presidenciales, que no es cualquier elección, es la elección en donde votan aquí y en el exterior del país. ¿Cómo se va a plantear esta campaña? Siempre hablamos de tener una campaña de altura, pero a veces nos encontramos con campañas donde realmente hay insultos, hay golpes bajos, incluso utilización de grupos para las campañas. ¿Cómo visualiza la campaña 2019? Para mí debe ser una campaña alrededor de las propuestas y de la capacidad que tenemos los candidatos para concretar esas propuestas. Yo siempre he rechazado las campañas sucias. Pienso que, como decían desde la antigua Grecia, solo la gente que se le agota y que pierde el debate recurre al ataque. Y eso pues ha sido una constante. Desgraciadamente aquí en el país y en otros países se ocupa mucho la campaña sucia. Incluso hubo elementos, me imagino, ajenos al FMLN que trataron de meter ruido en la campaña interna con una campaña sucia que afortunadamente pues no hizo ninguna mella en la militancia y que nos garantizó ese proceso transparente, participativo, limpio, en el cual no solo participó el 70% de la militancia, sino también obtuvimos el 70% de la votación de todos los que asistieron a esa elección. Entonces, volviendo a la campaña nacional, no voy a dejar que se me distraiga del objetivo principal, que es ganar las elecciones, derrotar al Partido Arena, y lo vamos a hacer de una manera limpia, demostrando que tenemos las propuestas correctas y que tenemos la capacidad de ejecutar esas propuestas. He dicho desde el primer minuto de las internas que estoy dispuesto a debatir, estuve dispuesto a debatir en las internas y lo hicimos en esas asambleas departamentales, pero estoy dispuesto a debatir en las elecciones nacionales. En cualquier momento, en cualquier lugar, no tengo nada que esconder y siento que estoy preparado para realizar ese debate con cualquiera de los candidatos que vayan surgiendo a la presidencia de la República. Estoy convencido de la justeza de las propuestas que voy a defender, de la justeza de las propuestas y de las demandas que la base del partido y la población nos están haciendo, y por eso no tengo ningún problema en entrar a un debate. Y es ahí donde se deben confrontar las ideas, no escondidos detrás del anonimato, no escondidos detrás de una campaña sucia, sino frente a frente y frente a la población de manera transparente, decir qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, porque eso es muy importante y nuestra población es cada vez más exigente. ¿Cómo vamos a hacer lo que estamos prometiendo que vamos a hacer? Y eso será un porcentaje fundamental o un porcentaje principal en la nota que la población nos va a poner al momento de ir a elegir, es el 3 de febrero del próximo año. Supongo que en esta movilización nacional, territorial y por sectores va a servir para precisamente ir construyendo las propuestas, independientemente de que ya haya Hay unos postulados generales que se tienen que concretar en esas consultas donde se van a afinar las propuestas. Y el qué y el cómo es también importante. Exactamente, ¿no? Hay que ser muy claro de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué recursos se va a hacer. Esos son asuntos que tenemos que ir explicando adecuadamente para que no quede ninguna duda de la capacidad de ejecución que tenemos de las propuestas que estamos planteando. Y hay propuestas sobre este triángulo virtuoso, que son las 3 preocupaciones fundamentales, pero yo quiero decir que nuestro planteamiento va mucho más allá. También hay un planteamiento alrededor de 2 poblaciones fundamentales como la juventud y las mujeres,
pero vamos mucho más allá. Estamos preocupados y vamos a ver cómo resolvemos de fondo el problema de las pensiones, que se llegó a un arreglo, que fue un arreglo temporal y que mucha gente nos está diciendo, mira, no me alcanza la pensión, ese arreglo no me sirve y tienen que buscar una solución más de fondo al problema de las pensiones. Entonces estamos hablando de nuestros adultos mayores, etcétera, pero también de otros sectores que han estado relegados históricamente, que se les ha empezado a apoyar en estos gobiernos, pero que se les debe apoyar con mucha más fuerza. Y hay un tema que realmente pues no se menciona mucho, pero que está en el sentimiento sobre todo de las nuevas generaciones en este país, y que es no solo una convicción, sino también una necesidad urgente, es la protección de nuestro medio ambiente. Entonces, el gobierno de Hugo Martínez va a ser un gobierno verde, un gobierno con una política muy clara y amigable con nuestro medio ambiente, con medidas concretas para que ya no se sigan contaminando nuestros ríos, nuestro océano, que es una de las más grandes joyas que tenemos, y ahora pues ya las nuevas generaciones están exigiendo que no se tiren plásticos, que no se tiren botellas de plástico a los afluentes o al mar incluso, y eso tenemos que avanzarlo, pero evidentemente que la política verde, la política ambiental no solo tendrá que ver con eso, es todo un planteamiento de compromiso para proteger la única casa que tenemos, que es nuestro planeta, y dentro de nuestro planeta pues esos 21.000 kilómetros cuadrados que se llaman nuestro querido país, El Salvador. Bueno, incluso el día de mañana, a propósito de lo que acaba de ocurrir en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, de pasos a posible privatización de este recurso hídrico que es finito también. Mañana va a haber una movilización a partir de las 8 de la mañana frente al Hospital Rosales, que va a converger con otro sector de profesionales que también van a participar para presionar porque se apruebe este préstamo de 170 millones al Ministerio de Salud, este préstamo con el BID. Usted que ha estado en Cancillería y que sabe de estos préstamos que son para inversión, ¿cómo valora el que la ciudadanía esté cobrando conciencia de la necesidad de mejorar, de cambiar? Ya lo decía anteriormente, un hospital ícono público que es el Hospital Rosales. Sí, yo considero que es de alguna manera un nuevo despertar de la ciudadanía, exigiendo sus derechos. Cualquiera de nosotros que ha estado en el Hospital Rosales sabe de las carencias que se tienen, sabe de los esfuerzos que se hacen, aún en unas instalaciones que datan ya de más de 100 años, creería yo. Sí. Y entonces es necesario dar ese paso. Y ese paso en este momento solo se puede realizar con recursos de una instancia internacional que está dispuesta a apoyar, pero como todos sabemos, esos recursos tienen un plazo. Claro. Si en ese plazo esos recursos no son votados, esta instancia internacional los recoge y se los da a otro país que sí los quiera y que sí esté dispuesto a aprobarlos. Y hay muchos países en la fila, entonces no comprendo por qué en un asunto tan sensible como es la salud de nuestros compatriotas, de los salvadoreños y salvadoreñas, haya funcionarios dispuestos a bloquear. Y eso me parece inaceptable y considero que la población está en su derecho de manifestarse, de expresar su descontento y de presionar, por supuesto de manera pacífica, por supuesto respetando también el libre tránsito de las demás personas, haciéndolo de manera ordenada, pero enviando un mensaje claro de que no se puede jugar así, hacer cálculos políticos con la salud de la gente, no se puede. Los últimos minutos que nos quedan, que son poquitos, yo quisiera su opinión con relación a estos 4 años de gobierno que el profesor Salvador Sánchez Serén informó el pasado viernes, 1 de junio. Rápidamente, una valoración de esta gestión gubernamental de 4 años que ya entra a su recta final. Yo pienso que se ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero evidentemente nuestra población quiere más y quiere las cosas más rápido. Y ahí es donde vamos a enfocar nuestros esfuerzos, no solo
a partir del 1 de junio de 2019, sino que tratando de dinamizar con nuestro liderazgo algunas acciones que se pueden realizar en estos meses que le restan al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. No voy a mentir, hay problemas como el problema de la inseguridad que no se puede resolver de la noche a la mañana. Se han hecho cosas importantes, se han disminuido los homicidios, pero la gente quiere que vayamos más rápido y considero que sí se puede ir más rápido. Debemos tensionar, debemos de poner a todo nuestro aparato en función de garantizar esa rapidez, de entregar resultados que la población nos está pidiendo, y eso debe ser un enfoque que no solo está consignado en el Plan 10, sino en otras dinámicas que vayamos realizando que nos permitan acelerar y resolver muchas cosas de aquí al 1 de junio y otras cosas estructurales que se tienen que seguir resolviendo a partir del 1 de junio de 2019. Lo que es importante es que ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan, tengan en mente lo que pasó en los 20 años del gobierno de Arena y tengan en mente también lo que están tratando de hacer apenas tener un espacio de poder, por ejemplo, en este caso en la Asamblea Legislativa. Dice el dicho popular que para muestra un botón, pues aquí no tuvimos un botón, tuvimos 20 años en los cuales nos quedó muy claro cuáles son las intenciones de este partido, qué intereses representan, y es una historia que no podemos permitir que se vuelva a repetir. Por lo tanto, quiero decir claramente que como toda obra humana se pueden haber cometido errores en la gestión, pero lo importante es que hay esa disposición a rectificar y que ya lo estamos haciendo, y que lo estamos haciendo de la manera más rápida posible para que cualquier desvío en el camino se enderece y corrijamos ese rumbo, que es un rumbo orientado hacia beneficiar a los salvadoreños y salvadoreñas en general, pero en particular, como lo hemos dicho siempre, con una opción preferencial por las personas más vulnerables, por las personas más pobres en este país. Claudia Aguilar, muchas felicidades, dice Hugo, darle con todo, con humildad y sencillez. Flavio Velázquez, estamos con Hugo. Usted me decía que le recordara de la solidaridad a Guatemala con este catástrofe que acaban de pasar. Sí, es lamentable, pero todos los países estamos expuestos en este llamado cinturón de fuego a no solo las erupciones volcánicas, sino los movimientos telúricos. Afortunadamente hemos creado una red de reacción inmediata, no solo con Guatemala, sino también con México, con nuestros vecinos, y entiendo que toda la capacidad, la experiencia de nuestros rescatistas y de nuestros equipos han sido puestos a la disposición, pero comprendo también que hay factores de organización que se deben ir respetando y que se deben ir haciendo las coordinaciones necesarias, así como lo hicimos con el gobierno de México para los terremotos, que fue una coordinación muy efectiva y muy exitosa. Desde el primer momento que se dieron los hechos, yo hacía el llamado a la solidaridad, a elevar nuestras plegarias, pero también nuestra acción en función de las necesidades de nuestros hermanos guatemaltecos, que como hemos conversado con el presidente Jimmy Morales, con la canciller Sandra Jovel en varias ocasiones, a veces es más fácil por la ubicación geográfica que los equipos de rescatistas de Guatemala lleguen a una región del Salvador o los equipos de rescatistas del Salvador lleguen a una región de Guatemala, y eso es lo que debemos de tener en cuenta. La solidaridad y sobre todo la solidaridad entre hermanos no tiene fronteras, y debemos ayudarnos cada vez que uno de nuestros hermanos esté en una situación difícil. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, y espero que sigamos dialogando a través de este prestigioso medio con los amigos y amigas que nos sintonizan, y por supuesto contigo, que siempre tienes la pregunta oportuna en el momento oportuno. Bueno, Hugo, gracias. Las redes se movieron mucho. Gracias por su sintonía. Pues sí, hay diferentes posiciones y todas se respetan. Estamos en un país democrático y suerte, hay un gran trabajo. Así que si usted llegó tarde, mañana a las 7 de la mañana puede ver esta entrevista en retransmisión, y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva. Gracias por su sintonía.